Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 12. El texto que hoy vamos a exponer o vamos a desarrollar va a estar centrado del versículo 9 al versículo 12, pero vamos a tomar todo el contexto precisamente de la palabra de hoy. Entonces, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que en ningún momento agravien ni engañen nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha eso, no desecha a hombre, sino a Dios. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados, por Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así, pero rogamos que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad, trabajar con vuestras manos, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que sea tu Santo Espíritu quien en estos momentos guía a tu iglesia. Sea tu Santo Espíritu iluminando nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos atender, podamos escuchar, podamos meditar, pero también podamos, Señor, ser hacedores, Señor, en términos de lo que tu palabra enseña y lo que tu palabra dice. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, danos discernimiento y danos todas aquellas cosas necesarias, Señor, para que nuestra vida, Señor, se enfoque en la piedad, se enfoque, Señor, y precisamente nosotros podamos, a través de tu palabra, ser santificados. En Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Vamos a sentarnos y vamos precisamente a ir mirando qué es lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Cada vez que abrimos la Escritura, tenemos un deber como creyentes, como miembros de la comunidad del pacto, de meditar en la palabra del Señor. No es leer por leer, es como dice el Salmo 1, es meditar en la ley, es meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Debería ser una actividad constante, una actividad permanente, porque ya no vivimos ni en el mundo, ni vivimos para el mundo. Somos llamados a no amar al mundo ni las cosas del mundo. Estamos llamados a centrarnos en los negocios ¿de quién? En los negocios de nuestro Padre, en los negocios del reino. Estamos llamados a ocuparnos, como dice Filipenses, en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Estamos llamados a entender que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que precisamente estamos llamados más bien a negarnos a nosotros mismos, tomar una cruz real, porque la cruz es real, el reino es real, la presencia de Cristo es real, la presencia del Espíritu es real en nuestras vidas, y por ende estamos llamados también a seguir bajo esa dirección y vivir siempre en rendición, hermanos. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a vivir rendidos a Cristo. Por eso la palabra del Señor, esta palabra ley, es importante que sea leída, que sea estudiada. Y ya venimos precisamente estudiando esta carta. Dios viene precisamente hablándonos a nosotros como iglesia, aunque no fue escrita directamente a nosotros, sino a una audiencia específica, que eran los tesalonicenses, y recordemos algunos aspectos centrales. Una congregación donde la predicación solamente llegó por 3 sábados, menos de un mes. Una predicación donde la palabra de Dios fue expuesta
Pero ¿qué produce la palabra del Señor? La palabra del Señor nunca vuelve ¿qué? Vacía, sino que la palabra del Señor, ¿qué produce? La palabra del Señor y el Evangelio como poder transformador trae cambios significativos en el mundo. Y vemos precisamente una iglesia que se construye desde el Evangelio mismo, una iglesia que nace en medio de la persecución. Cuando leamos esta carta no perdamos de vista este contexto. Una iglesia que es joven, una iglesia que recibe la palabra y que posteriormente, en medio de la persecución y en medio de todo lo que está aconteciendo, el apóstol Pablo tiene el deseo ¿de qué? De ir a visitaros, de estar en medio de ellos. Pero no le fue posible. ¿Por qué no le fue posible? Porque el diablo le estorbó. Pero ahí están esos hermanos, esa iglesia, esos miembros del cuerpo de Cristo que Cristo mismo levanta con la finalidad ¿de qué? De fortalecer la iglesia. Ahí está Timoteo, como un hermano, como un amado, como un colaborador, como un hombre que está dispuesto a obedecer a Cristo, a negarse a sí mismo para precisamente atender a las necesidades del reino. Y nosotros sabemos, a la luz precisamente también de lo que predicó nuestro hermano Lácides, el informe que Timoteo lleva precisamente al apóstol Pablo. Esas buenas noticias acerca de cómo ha sido fortalecida la ¿qué? La fe de esa iglesia joven. Y cómo precisamente el poder del evangelio sigue actuando. El evangelio no solamente actúa en términos de la conversión o el nuevo nacimiento. El evangelio tiene que ser el fundamento de nuestro existir. El evangelio tiene que ser predicado de manera constante a nuestras vidas. Y nosotros al leer la escritura debemos ser conscientes que es el evangelio de Cristo y el poder transformador de la palabra lo que trae vida y lo que trae firmeza en nuestra fe, mis hermanos. Esta es una carta que tiene mucho que decirnos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Porque Dios se ocupa de nosotros. Dios quiere que nosotros le escuchemos su ley y escuchemos precisamente lo que Él tiene que decirnos. En el contexto, nosotros podemos ir mirando que hay una palabra del versículo 1 al versículo 8 que se repite y tiene que ver precisamente con la santificación de la iglesia. El Espíritu Santo fue dejado en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero recibiréis poder ¿cuándo? Pero recibiremos poder precisamente y el Espíritu Santo va a ser dado a la iglesia para que la iglesia manifieste claramente el reino de Dios y su justicia. Para que nosotros busquemos primeramente ese reino de Dios y su justicia. Pero recibiréis poder cuando haya venido ¿sobre qué? Sobre la iglesia el Espíritu Santo de Dios. Y ya el Espíritu Santo, mis hermanos, es real entre nosotros. Tan real es que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Por ende, en estos momentos, nosotros como iglesia estamos siendo santificados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Por eso es importante nosotros congregarnos. Es importante mantener el devocional familiar. Es importante mantener ese contacto con la Escritura. ¿Por qué? Porque el propósito y la voluntad de Dios es que nosotros como iglesia seamos ¿qué? Santificados, tal cual como ocurría con la iglesia de Tesalonicense. Pablo estaba seguro que era Cristo quien dirigía a su iglesia por medio de su Santo Espíritu. Y por eso dice en el versículo 3, porque la voluntad de Dios, la voluntad, el deseo, el propósito en el decreto eterno de Dios es la santificación de la iglesia. Estamos llamados. De hecho, la Escritura declara que nosotros somos santos. Hemos sido apartados con un propósito claro, mis hermanos. No estamos aquí por casualidad. La casualidad no existe en la vida del creyente. Existe la providencia, existe el decreto eterno, existe la voluntad de Dios, la cual nosotros, así como se cumple en el cielo, debería ser cumplido ¿dónde? En la Escritura. Y ese llamado a nivel de la oración del Padre Nuestro no es para el mundo, porque el mundo no conoce la palabra, porque el mundo rechaza a Cristo. Eso es un deber ser para la iglesia. La iglesia es quien debe testificar del poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Somos nosotros. Y por eso el apóstol Pablo exhorta a la congregación de Tesalónica a que la santificación es el propósito. Lógicamente una santificación anclada en la Escritura. Y precisamente como dice
el versículo 7, pues Dios no nos ha llamado a ¿qué? A inmundicia, sino a ¿qué? ¿A qué nos ha llamado Dios? A vivir santamente. Y eso implica que debemos constantemente estar revisando cómo vivimos, qué hablamos, qué pensamos, cómo nos conducimos, tanto en nuestra casa como en la casa ¿de quién? Del Señor. Eso nos lleva a una reflexión seria, que cada cosa que yo haga debería estarla haciendo ¿para quién? Para la gloria del Señor. Debemos revisar cómo hablamos. Cuando hablamos de nuestro hermano, ¿por qué estamos hablando eso de nuestro hermano? ¿Por qué? Porque todo apunta a nuestra santificación. Y el que desecha esto, el que desecha lo citado en esos primeros 8 versículos, no está desechando a hombre. ¿A quién está desechando? A Dios. Y eso es claro, eso es contundente. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, como dice el versículo 5, nosotros no somos y no estamos llamados a vivir como los gentiles. Hemos sido apartados ¿para qué? Para vivir y conducirnos de una manera ¿qué? Diferente. De hecho, Corintios lo dice. Hemos sido constituidos en términos, somos una nueva creación en ese sentido. Y por eso, a la luz de todo lo que he introducido, y haciendo énfasis, voy a repetir nuevamente del versículo 9 al 12, porque es corta la porción, es donde precisamente nos vamos a enfocar. Pero, el contraste. Estamos llamados a la santificación. Estamos llamados a no vivir como los gentiles. Estamos llamados a vivir en cosas específicas que el mundo precisamente lo veía como algo normal o natural. La concupiscencia era algo normal dentro del Imperio Romano. Pero Pablo le está recordando a través de las instrucciones dadas por nuestro Señor Jesucristo, a través de esa ley de Cristo, Pablo le está recordando a la iglesia que estamos llamados a vivir de una manera ¿qué? Diferente. Por eso él dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos, tesalonicenses, habéis sido enseñados por Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así. Ustedes lo están haciendo. Aquí el énfasis del texto no es que Pablo está señalando algo que la iglesia no estuviese haciendo, sino que Pablo precisamente lo que está motivando a través de la palabra y exhortando a la iglesia que abunde aún mayormente el amor. Que el amor sea ejercitado en medio de todo el contexto citado. Que el amor es una realidad presente dentro de la iglesia. Si no tengo amor, según primera de Corintios 13, nada soy. Si no tengo amor, ¿soy como qué? Y ahí están todas esas metáforas, esas comparaciones donde claramente el énfasis del apóstol Pablo en Corintios, el énfasis del apóstol Juan en sus cartas, en relación, el énfasis del mismo Señor Jesucristo en los evangelios, es que el amor es el eje y el centro del evangelio, mis hermanos. Si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, el amor del Padre no está en nosotros. Porque es que ya nosotros no vivimos para nosotros. Por eso es que él dice, y también lo hacéis así, pero os rogamos. Pablo oraba y Pablo era explícito al decirle a la iglesia tesalonicense que ese amor abundara aún más y más en ellos. Que ese amor fuese básicamente como el latido constante del corazón en la vida de ellos. Y que también procuraran tener ¿qué cosa? En medio de la persecución, en medio de todo lo que el diablo estaba estorbando, en medio de toda, mejor dicho, esas muertes, porque los tesalonicenses en el mismo contexto, a la luz de esos 5 capítulos, había una preocupación real en el corazón de ellos. ¿Qué ha pasado con aquellos que han muerto? ¿Qué está pasando? Y Pablo le dice, no, ellos duermen. Hay esperanza. El testimonio y la vida de ellos que precisamente han desarrollado y esa fe que han testificado y esa muerte por amor a Cristo
no es en vano. Por eso Pablo estaba instando a la iglesia a que su amor, ¿qué? Abundara más y más. Y que a través de ese amor ellos fueran testigos ¿de quién? Testigos de Cristo. Ahí tenemos una iglesia naciente. Ahí tenemos el evangelio precisamente desarrollándose después de 20 años aproximadamente que nuestro Señor partió y ascendió al cielo. Ahí tenemos una iglesia joven, donde Dios mismo desea que el amor sea el centro, para que precisamente ese amor que debe materializarse y concretarse en la iglesia abunde más y más, para que en medio de la persecución ese amor nos mantenga seguros. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo eso. Y también procuren tener tranquilidad. Trabajen con vuestras manos. A fin, propósito final, que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. El título de este sermón y de esta porción específica del 9 al 12 hace referencia a el pueblo del nuevo pacto, enseñados por Dios, ¿para qué? Para amar, vivir y manifestar su reino. La Escritura habla sobre el pacto. La Escritura describe esa relación pactual. Y en las cartas, en cada una de las cartas, no importando si es el apóstol Pablo, el apóstol Pedro o el apóstol Juan, hay en esa palabra evidencias claras de esa relación pactual en la cual el pueblo se halla. Nosotros somos el pueblo del pacto. Nosotros estamos y vivimos en una relación pactual, donde Dios como soberano nos ha dado su ley, nos ha dado su palabra, nos ha dado estas cartas con la finalidad de nosotros ser enseñados por Él. ¿Para qué? En términos del pasaje de hoy, para que nosotros seamos ejercitados en el amor. Recordemos Gálatas capítulo 5, cuando se nos habla acerca del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es, el primer citado, ¿cuál es? Amor. O sea que si nosotros tenemos una relación con Cristo, nosotros tenemos una relación con Dios y nosotros estamos en una relación de pacto, ¿qué es lo que debe primar? ¿Y cuál es el fundamento precisamente de ese evangelio recibido? El amor. Lo primero que nosotros también somos conscientes en la medida que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas es que somos y fuimos objetos del amor de Dios. Nosotros somos amados por el Señor. Y el Señor quiere precisamente enseñarnos a través de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. El Señor quiere enseñarnos a amar verdaderamente. Por eso el apóstol Pablo dice, pero acerca del amor fraternal. O sea, un elemento clave que nosotros podemos ver en la iglesia tesalonicense es que ellos en medio de la persecución manifestaban un amor genuino, un amor nacido del evangelio, un amor fraternal. Podían llamarse los unos a los otros, ¿cómo podían llamarse y cómo eran llamados? Hermanos en la fe. Y eso es precisamente lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Nosotros debemos, como pueblo del nuevo pacto, ser enseñados, pero también tener un corazón dispuesto para nosotros poder recibir esta palabra del Señor. El Señor demanda que nosotros amemos. El Señor demanda que vivamos y nos conduzcamos de manera honesta, que vivamos tranquilos para que nosotros manifestemos el reino de Dios y su justicia. Vamos a una ilustración. En el siglo IV, el emperador Julián, que era apóstata, como todos los emperadores que hubo en Roma, él intentó apagar el cristianismo. Ya en el siglo IV hay una iglesia mucho más sólida, una iglesia que manifestaba ese amor fraternal de manera que abierta, contundente, un evangelio que estaba derrocando a un imperio terrenal, no con poder, no con fuerza, no con ejército, sino con ¿qué? Con el evangelio.
y ese evangelio en que estaba fundamentado en el amor. Entonces ese emperador Juliano el apóstata intentó apagar el cristianismo, pero ya sabemos lo que pasó. ¿Quién fue derrocado? Para ver, ¿el imperio romano existe? Hablamos de él como ¿qué? Como historia. Él trató de apagarlo, trató de destruirlo. ¿Por qué? Porque lo que enfrentaba, él estaba no solamente enfrentando un grupo que manifestaban una doctrina. Él estaba luchando con un pueblo que había sido transformado por el poder del evangelio. Él mismo reconocía con frustración que los cristianos no solamente cuidaban a los suyos, sino que también cuidaban de los paganos en necesidad. Y esa fue precisamente la clave, ese amor fraterno, ese amor que nos lleva precisamente no solamente a amar a Dios sobre todas las cosas, sino también amar a ¿quién? Amar al prójimo. Y era lo que Pablo deseaba, que en medio de la persecución, la iglesia de Tesalónica, precisamente su vida estuviese centrada en el amor que Dios había manifestado en su vida, y que ahora ellos, en virtud de ese amor recibido, estaban capacitados para amar a quién, a la iglesia, pero también para amar a quién, a los de afuera. Pablo también lo dijo en Gálatas, que ayudáramos a todos, en especial a quién, a los de la familia en la fe. Pero no hay una negación en el ayudar a los demás. Inclusive en el Sermón del Monte se nos es manifiesto que debemos amar a ¿quién? A nuestros enemigos. De hecho, el amor de Dios fue tan grande que cuando Él vino al mundo, lo que estaba alrededor de Él eran enemigos. Gente que vivía bajo condenación. Un mundo que estaba bajo ¿qué? Tinieblas. Hay un predicador, ahora mismo no recuerdo el nombre, él ya falleció hace poco, que él decía: el acontecimiento más importante que sacudió al mundo no fue que el hombre llegó a la luna, o que el hombre conquista a través de la ciencia y descubre, y mejor dicho, y expande espacio, expande sabiduría, ese no fue el acontecimiento más grande del mundo. No es lo que el hombre puede hacer. El acontecimiento más grande del mundo es que Dios pisó la tierra, decía él. El Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, ese ser trascendente, se hizo hombre. Ocupó el lugar precisamente en esa relación pactual, y accedió de manera voluntaria, como dice Gálatas, para ser nuestro segundo ¿qué? Para ser el postrer Adán, y para poder hacer lo que Adán no pudo hacer. Ese es el acontecimiento más maravilloso que ha podido pasar sobre la faz de la tierra, que Dios pisó la tierra. Dios se hizo hombre para enseñarnos de manera objetiva, no subjetiva, de manera objetiva, lo que significa amar. Amar a un mundo que lo odiaba. Amar a un mundo en condenación. Y eso es lo que Pablo está ratificando a la iglesia. Yo sé que no tengo necesidad de escribirle sobre el amor ¿qué? Fraternal. Sé que entre ustedes hay manifestaciones concretas de ese amor. El informe de Timoteo fue claro y contundente, ver cómo esa iglesia se ha mantenido firme en la ¿qué? En la fe, pero también en el ¿qué? En el amor. Pero yo ruego algo. Y eso también nos lleva precisamente sobre qué orar. Yo no estoy diciendo que no podamos orar en términos de nuestras finanzas. Claro que sí. Todas las cosas son espirituales para nosotros, porque sabemos que toda la tierra y su plenitud es del Señor. Dios es el creador de todas las cosas. Pero la oración y el ruego del apóstol Pablo era que el amor, ese amor que venía de Dios, ese amor que había cambiado y transformado el corazón de ellos, abundara aún más y más. Que ese amor fuese ¿qué? Ejercitado, no solamente para con los de adentro, sino también para con los de afuera. Como en esta ilustración, el mundo
vive en el individualismo. Nuestro Señor nos enseña, aunque el individuo es importante, y eso es una diferenciación clara que nosotros debemos también meditar. Nosotros, al ser introducidos en el reino de Dios, al ser introducidos en el pacto y en esta relación pactual, aunque somos miembros y nunca dejamos de ser miembros, pero somos miembros de un ¿qué? De un cuerpo. ¿Y qué es lo que mantiene unido al cuerpo? El amor, el evangelio, la gracia transformadora, que nos lleva precisamente ya no como antes vivíamos. Antes, ¿cómo vivíamos? Vivíamos siempre centrados en nosotros. Y muchas veces como creyentes nos ocurre eso. Nos vamos distanciando poco a poco de la iglesia, dejamos de llamar a nuestro hermano, dejamos de compartir con él, y cuando venimos a ver, parecemos una ¿qué? Parecemos una isla. No porque el evangelio falle, sino por el rechazo nuestro en no reconocer la esencia del evangelio, que está basada ¿en qué? En el amor fraternal. Mis hermanos, Dios nos amó primero. Dios envió, porque de tal manera que, recordemos ese texto, muy repetido, muy citado, pero muy profundo. Y cada vez que usted tenga la posibilidad de recordarlo y de meditar en él, hágalo. Porque de tal manera Dios amó al mundo, amó a un mundo caído, a un mundo en tinieblas. Porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿qué fue lo que nos regaló? ¿Cómo materializó el Padre su amor hacia una humanidad caída? ¿Cómo se hizo objetivo ese amor? Entregando a su Hijo. Entregando lo más preciado. Entregándonos y dándonos a Cristo. Y Cristo se entregó de manera ¿qué? Voluntaria también, para no solamente ser un modelo. Porque Cristo no solamente para nosotros es un modelo. La obra de Cristo se constituye en el fundamento del evangelio que nos mantiene hoy vivos, mis hermanos. Que nos mantiene hoy vivos. Entonces, en ese contexto de la ilustración, este emperador Juliano trató de luchar con un pueblo transformado, con un pueblo redimido, con un pueblo que amaba, con un pueblo que estaba dispuesto a dar su ¿qué? Su vida por el Señor. Y ese es el amor fraternal que nos habla el apóstol Pablo. Entonces, él mismo reconocía eso. Él mismo reconocía cómo los creyentes cuidaban de los pobres, ayudaban a los necesitados, estaban allí dispuestos a asistir a otros. De hecho, cuando leemos un libro como ¿Y qué si Jesús no hubiese nacido?, vemos claramente que todo lo que tiene que ver con ayuda, con entrega, con dar, con asistir a los demás, está basado en el amor de Cristo, que se dio a nosotros para que nosotros como iglesia podamos precisamente ejercer y desarrollar ese amor fraterno. Todas estas organizaciones que hoy por hoy y que lamentablemente perdieron el norte, porque la iglesia también, al olvidar la base y el fundamento del evangelio, que está basada en el amor, pasó de ese amor fraternal a filantropía, que son dos cosas totalmente ¿qué? Diferentes. Entonces, él reconocía eso. Él reconocía que eso no era normal que un hombre o que un pueblo viviera de esa manera, pensando en los demás. Amaban sin interés. La iglesia del primer siglo vivían con orden, trabajaban con dignidad, servían sin distinción. ¿Y el mundo cómo mira? ¿O cómo miraba el mundo a ese pueblo del primer siglo? ¿O a esta iglesia de Tesalónica? La miraban confundidos, impactados y confrontados. Era evidencia clara, era una evidencia real, que cuando el evangelio transforma vidas y corazones, el amor fraternal es un hecho significativo. Y nos sirve a nosotros precisamente para evaluarnos como iglesia. ¿Ese amor fraternal está presente entre nosotros?
¿Qué tanto estamos dispuestos en ese entregarnos para Cristo y para la extensión de su reino? Porque eso es lo que precisamente vemos en la carta del apóstol Pablo en esos básicamente 9, 10, 11, 12, 4 versículos. Amor enseñado por Dios. Amor que crece en el tiempo. Amor que crece bajo la ¿qué? Bajo la persecución. Amor que crece bajo el martirio. Amor que se da al testificar quién es Cristo. Amor enseñado y precisamente que lleva una vida ordenada. Amor que lleva un testimonio visible. Entonces, el Evangelio, tal cual como lo enseña Romanos 1:18, y eso es una premisa fundamental, el Evangelio es poder ¿de qué? ¿Poder de quién? De Dios. ¿Para qué? ¿Para traer qué? Salvación. Para traer salvación. Y cuando hablo salvación, no es el escapismo de pasar de aquí a un cielo. Hablo de ser salvados y redimidos completamente, donde el hombre nuevamente empieza a ejercer dominio sobre la creación dada por Dios. Y ese era el amor fraternal que se estaba viendo. El dominio que la iglesia tesalónica empezaba a ejercer sobre otro dominio, que aparentemente era ¿qué? Aparentemente era ¿qué? Mayor. Porque si lo medimos en fuerza, ejército, si lo medimos en estas banalidades del mundo terrenal, siempre el hombre tiende a ¿qué? A correrse 1 kilómetro hacia atrás. Pero la Escritura nos está diciendo no, no. Ese amor tiene que encarnarse también en un pueblo. Debemos ser imitadores de Cristo, tal cual como lo enseña Filipenses. Entonces, la iglesia tesalónica nació bajo la predicación de Pablo de Tarso en medio de la ¿qué? De la persecución. Y Pablo estaba instando a la iglesia que permaneciera y abundara en ese amor. En ese informe que le dio a Timoteo, que usted lo puede leer nuevamente en casa, usted puede ver la firmeza de la fe de la iglesia. Usted puede ver cómo se conducía esa iglesia. Y usted puede ver también cómo era fortalecida la fe del apóstol Pablo, a través de cómo ellos precisamente fueron estimulados y aprendieron a vivir en esperanza bajo cualquier situación adversa, mis hermanos. Tenemos un Dios real. Tenemos un Dios sobrenatural. Oye, el hermano John lo decía, y era muy cierto en la oración. Cuando un hermano ora, debemos meditar en lo que él está orando, para nosotros poder decir amén, para nosotros poder decir: Señor, mi pensamiento, mi corazón también está alineado a tu palabra y a la oración que mi hermano estaba haciendo. Pablo rogaba, Pablo oraba. Y la oración de Pablo y el ruego de Pablo, ¿cuál era? Era que esa iglesia mantuviese ese amor fraternal en medio de la persecución. Hoy no hay persecución, mis hermanos. Tal vez de pronto de la misma manera de la iglesia del primer siglo. Pero ¿saben qué hay hoy? Hoy hay distancia. Hoy hay pereza. Hoy hay una frase muy común: no tengo tiempo. ¿Se han escuchado esa frase? Mi hermana, hay que hacer tal cosa. No tengo tiempo, pastor, porque si usted viera todo lo enredado que es mi día. No, es que no es tu día. Ese es el día que hizo el Señor. Y tenemos que empezar a alinearnos a lo que Dios dice, sin descuidar todos aquellos detalles que también implican su voluntad. Pero una de las tareas que nosotros estamos llamados a ejercitar es amor fraternal. Y para yo ejercitar el amor fraternal es estando con el otro. No desde mi oración: Señor, yo sí amo a mi hermano. Tú sabes cuánto le amo. Y mi hermano se enferma y no tengo nunca tiempo ¿para qué? Para visitar. Mi hermano me está instando a que prediquemos en su barrio y yo nunca tengo ¿qué? Tiempo. Porque anteponemos nuestros ¿qué? ¿Qué anteponemos? Por eso es que Pablo rogaba: ojalá la iglesia te salve. Yo ruego que ustedes no antepongan sus intereses, que el amor se evidencia en una negación total en medio de la persecución y que ustedes no bajen la guardia. Eso era lo que Pablo precisamente le estaba dando a entender a la congregación. Entonces, hay algo. Estamos en el nuevo pacto. Ya no estamos bajo sombras.
Nuestros hermanos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos, su esperanza escatológica estaba centrada en la venida y en la llegada de ese rey que venía a salvarlos y a traer vida eterna. Pregunto, ¿ya el rey vino? ¿Ya se encarnó? Estamos entonces en una nueva realidad, estamos en un nuevo pacto. La ley en el Antiguo Testamento fue escrita ¿dónde? En piedras. Hoy ¿dónde están escritas? Según la realidad de Jeremías, capítulo 31, versículos 33-34. Pondré mi ley ¿dónde? ¿Dónde está puesta la ley? En la mente y en el corazón del creyente. Y la ley de Dios expresa su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor siempre es mostrarnos el amor como el fundamento del Evangelio. Esas palabras están escritas en nuestro corazón. Todos me conocerán, todos. Pero para que el otro conozca al Señor y conozca quién es Dios, el amor tiene que estar en nosotros hacia el otro. Y de hacer discípulos es una forma de decir Cristo. Si ustedes realmente son mis discípulos, el fundamento del Evangelio es que el amor de Dios ha sido puesto en el corazón de ustedes. Vayan y discipulen a otros. Vayan y amen a otros. Vayan, cuando somos llamados a ser sal y luz, es en términos del mandato de amar a Dios y amar ¿a quién? Al prójimo. No es algo nuevo. Desde Levítico se nos dice y se nos enseña a amar al prójimo. Pero ese amor ahora mismo tiene que abundar más y más entre nosotros, mis hermanos. Más y más. Hay una idea clara que precisamente expone esta primera carta a los tesalonicenses. Y es que Pablo nos enseña a nosotros los creyentes en esta nueva realidad que estamos, en este nuevo pacto, que nosotros estamos siendo enseñados por Dios mismos. Si estamos en una relación de pacto, si hemos sido elegidos por Dios, el Señor por medio de su palabra y por su Espíritu, enseña a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Y qué es lo que nos enseña? Nos enseña lo que acabamos de citar en Jeremías 31. ¿Con qué finalidad somos enseñados por Dios, tal cual como fue enseñado a la iglesia tesalonicense? Para nosotros tener la capacidad de nosotros poder ejercitar el amor aún más, más y más. Y eso es una evidencia clara de la santificación, de lo que se habló la semana pasada. ¿Mediante cómo? ¿Cómo realmente materializamos ese amor fraternal? ¿Cómo se materializa realmente el amor de Dios? Viviendo una vida ordenada, viviendo una vida honorable delante del mundo, siempre en nuestras vidas hablando con verdad. O sea, que nuestra vida predique lo que la palabra de Dios dice. Eso es hablar con verdad. Hablar con verdad no solamente es decir, el reloj marca las 3 y yo digo son las 3. Es una coherencia clara entre lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo hago en términos de lo que la palabra ley de Dios dice, mis hermanos. Entonces, Pablo enseña a los creyentes como pueblo del pacto que hemos sido enseñados por Dios mismo, que eso es una realidad en esta relación pactual que tenemos, conforme a las promesas de Jeremías. Y que ese amor, la exhortación es clara, debe abundar entre nosotros. Y debe básicamente evidenciarse en nuestra santificación. Entonces el Evangelio, ¿qué produce el Evangelio? El Evangelio produce un pueblo enseñado por Dios, cuyo amor debe estar ¿qué? Creciendo continuamente y debe ser manifiesto en una vida transformada que impacte al mundo. Si nosotros como iglesia aquí en Villamade no impactamos al mundo, claramente puedo decir que el amor de Dios no está entre nosotros. Cristo y el mensaje de Cristo fue claro. El ministerio de Cristo fue público. Las palabras del Señor fueron y se dispusieron para todos. Aún las migajas de pan que caían de la mesa, en el caso de esta mujer pagana, Jesús fue claro que había esperanza aún para los pueblos paganos, porque el amor de Dios es manifiesto precisamente hacia toda la creación. Entonces, el poder del Evangelio forma un pueblo del nuevo pacto, en el cual la ley de Dios es escrita en el corazón, produciendo amor creciente, vida ordenada y un testimonio visible.
Si nosotros miramos y conectamos esto un poco, vámonos a Romanos capítulo 12, versículos 1, 2. Conectamos eso, vamos a leer ese texto. Romanos 12, del 1 al 2. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Leo para ustedes los dos primeros versículos nada más. Así que, hermanos, amados, hermanos, adelfos. Esa palabra, cuando usted la lea, no la lea como una muletilla. Cuando usted hable de su hermano, vea la realidad actual del significado y la profundidad que tiene esa expresión. Hoy podemos hablar que somos hermanos en términos de que como hemos sido amados por el Señor determinó en ese amor hacer de nosotros su pueblo. Entonces, así que, hermanos, os ruego, tal cual como el apóstol Pablo rogaba por la iglesia de Tesalonicense, rogaba por las misericordias de Dios. ¿Cuál era el ruego? ¿Cuál era la oración del apóstol Pablo en términos a la iglesia de los romanos? Que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo? ¿En sacrificios qué? Vivo, santo y agradable a quién? A Dios. ¿Que eso es vuestro qué? ¿Eso es vuestro qué? Esa es vuestra forma correcta de adorar a Dios. Dios nos enseña, Dios nos instruye sobre cómo debemos adorarle. Y Dios desea que nosotros en esta nueva realidad, en el nuevo pacto, nosotros nos presentemos de manera constante ante Él. Y que nosotros manifestemos realmente lo que la cruz ha hecho en nuestra vida. Lo que la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, ha precisamente forjado en nosotros. Nosotros estamos vivos en virtud de la muerte de Cristo y tenemos vida y vida en abundancia. Nosotros somos santos porque hemos sido ¿qué? Apartados con un propósito para vivir de una manera diferente que los gentiles viven. Y nosotros hemos sido llamados a conducirnos y vivir siempre agradando ¿a quién? A Dios. Y ese es el verdadero culto. Esa es la verdadera adoración. Eso es lo que Dios desea que nosotros presentemos delante de Él de manera constante. Y ese es el verdadero culto racional. Un culto que se medita desde la palabra. Un culto que es intencional. Y dice, no os conforméis a este siglo. Eón, o sea, no os conforméis a este mundo, a esta realidad que todavía está marcada con los efectos de la caída, de la maldición, del pecado, de la muerte. No te conformes a esta realidad, sino que ¿a qué está llamada la iglesia? Tal cual como rogaba el apóstol Pablo por los tesalonicenses. Sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Hay un llamado claro. Pablo rogaba para que ese amor abundara más y más, para que ese conocimiento y esa base del evangelio se ejercitara con intensidad en una iglesia que estaba siendo atribulada y perseguida. El apóstol Pablo quería que los tesalonicenses reconocieran la obra de Dios en la vida de ellos, la gracia, y cómo Dios precisamente a través de la palabra y a través del Espíritu, que es un espíritu que obra con poder, podía enseñar a la mente y a los corazones de los hermanos. El apóstol Pablo precisamente deseaba que esa ley que estaba escrita en la mente y en los corazones se materializara en efectos prácticos, mostrando el amor de una iglesia que, aunque era perseguida por sus enemigos, ella estaba llamada a amar a aquellos que lo perseguían. Y eso no es fácil, mi hermano. Entonces, Dios nos enseña por medio de su palabra, a través de su Santo Espíritu, nos enseña esa ley. Ahora, el amor cristiano, podríamos por así decirlo, resumir un poco, no es esfuerzo humano. Después de la caída,
solamente mirábamos en una sola dirección. Después de la caída, ¿qué fue lo que entró? El individualismo. Después de la caída, el hombre solamente se ha centrado ¿en quién? En él. Y ha generado un humanismo. Tal concepto como comunidad no cabe. Y es precisamente donde nosotros debemos reconocer que el amor cristiano no es esfuerzo humano, es evidencia de regeneración. Una iglesia y un creyente que ha sido regenerado, ¿dónde están esas evidencias? ¿Dónde está ese fruto manifiesto? En el amor. Y en esto, básicamente, ¿cuál es el fruto? Y en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué seremos conocidos que somos discípulos de Cristo? ¿Cómo realmente seremos identificados como discípulos de Cristo? Cuando os améis los unos a los otros. Y os doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que os améis como yo os he amado. Ojo, esa referencia. Como yo. Sombras. La sombra tipificaba, mostraba el amor, los sacrificios y todo el acceso y el camino bajo sombra que Dios trazó. El amor estaba también allí de manera implícita y explícita. Pero cuando la realidad llega, nosotros podemos ver materializado un amor infinito de parte de Dios hacia nosotros. Entonces, nunca en términos del reino es suficiente. Nosotros debemos seguir ejercitándonos en el amor de los unos a los otros. Pablo no está corrigiendo a la iglesia. Pablo está impulsando el crecimiento del amor dentro de la iglesia. Pablo está diciendo, si el reino de Dios, recordemos la parábola de la semillita de mostaza, ¿sí o no? ¿Cómo nos describe la parábola? Que la semilla, ¿cómo es? Pequeña, pero ¿qué pasa? Y ahí nos da una clara descripción de que el evangelio ha sido o ha irrumpido en la historia con un propósito claro. El evangelio se extiende, el evangelio crece. Y si nosotros como congregación no asumimos y no nos ejercitamos en el amor fraternal, Dios levantará a otros, mis hermanos. La obra de Dios no se detiene, no se detiene. Debemos entonces avanzar ¿en qué? En el amor. Hay algo bien bonito aquí, que es bastante, que hay un contraste, cuando él dice, pero rogamos que abundéis en ellos más y más. Pero cuando vamos al versículo 11, ya para ir cerrando el 11 y el 12, él dice, y él también ruega, ora, y es el deseo manifiesto de Cristo por su iglesia, que la iglesia viva tranquila. ¿Lo dice o no lo dice el texto? Él rogaba, él también pedía que la iglesia debía procurar, esforzarse por vivir ¿cómo? Tranquila. Y eso me lleva a un texto en los evangelios. Jesús no solamente manifestó su amor, Jesús también fue claro. Jesús dijo, en el mundo vamos a tener ¿qué cosa? ¿Pero qué? Hoy cantamos un himno hermoso, ¿verdad? ¿Cuál fue el último himno que cantamos? Yo sé que Él vive, ¿ok? Seguro estoy. Si Él vive, ¿ok? No temo el futuro. Y pare de contar sobre todo eso que dice. Y Él también lo ratificó a la iglesia. En el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener sufrimiento, vamos a pasar persecución, vamos a pasar momentos complejos. Pero confiad. ¿Por qué debemos confiar? ¿En qué va a estar basada nuestra confianza? ¿En qué? En que Cristo venció al mundo. ¿Dónde la venció? En la cruz. ¿Cuál fue la señal de ese triunfo? La resurrección. ¿Y cómo lo ratificó? Sentándose a la diestra de Dios Padre. ¿Y cómo yo sé que se estableció de manera completa y plena en esa obra consumada? Porque ejecutó el juicio sobre un pueblo, diciendo, el templo soy yo. El templo fue reconstruido. Esa es la nueva realidad en la que nosotros estamos, mis hermanos. Y Él también dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y qué era lo que Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses? Procuren siempre estar ¿qué? Tranquilos.
vivan en paz. Ustedes son diferentes. Ustedes tienen la paz de Dios. El deseo del apóstol Pablo es que la gracia y la paz de Dios abundara en la iglesia. Mire cómo introduce el apóstol Pablo siempre cada una de las cartas. Habla de gracia y paz como una realidad en términos del nuevo pacto. Nosotros estamos llamados a vivir tranquilos, mis hermanos. Esto no es una muletilla, esta es palabra del Señor. Él no da la paz como el mundo la da. El mundo da una paz transitoria. Cristo da una paz que abunde en vida y en vida en abundancia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y ahí está lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y procuren tener tranquilidad. Fíjense, por eso es lo contradictorio. La iglesia, según el contexto, estaba haciendo ¿qué? Perseguida. Estaban matando a los creyentes. Muchos de sus hermanos, de aquellos amados por ellos, habían fallecido. La situación no era fácil. Y no es fácil en medio de situaciones adversas decirle a una persona: cálmate, no está pasando nada. Claro que está pasando algo. Pero lo que el apóstol Pablo está enfatizando es: vivan, procuren tener tranquilidad, porque ya ustedes no están bajo el mundo, están bajo una nueva realidad, están bajo el pacto. ¿Ustedes quiénes son? Ustedes son la iglesia amada por el Señor, y por eso ese amor debe abundar más y más en ustedes. Ustedes deben estar creciendo, no minimizándose por la persecución y las pruebas. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, que es un testimonio claro y visible del amor de Dios que vemos una iglesia que creció en medio del sufrimiento. Vemos una iglesia que abundó en el cuidado hacia los demás, tanto para los de adentro como para los de ¿qué? De afuera. Vemos creyentes comprometidos con la verdad. Abundar en el amor también implica alinearnos con la verdad. Nosotros tenemos que predicar el evangelio, no importa si la iglesia continúa siendo pequeña. Nosotros predicamos el evangelio con la convicción que el reino de Dios se está extendiendo, y por eso hablamos con la verdad, y por eso también vamos a rogar y vamos a orar para que el amor fraternal abunde entre nosotros, pero también vamos a orar para que aprendamos a vivir ¿cómo? Tranquilos. Tranquilos no significa pasivo. Tranquilidad no significa ausencia de problemas. Sabemos que mucha gente va a una iglesia, ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad mucha gente busca a Dios? O busca al Dios ideado a imagen y semejanza de ellos. Buscan a un Dios donde la bendición está alineada a ausencia de problemas, donde la bendición está alineada a prosperidad material. Pero la Biblia no nos está describiendo eso. ¿Por qué los tesalonicenses podían vivir tranquilos? Porque estaban en comunión con Dios. La paz verdadera es resultado de estar en comunión con Cristo. Pregunto, ¿estás en comunión con Cristo? Entonces, si tú me dices que sí, o estás afirmando o asintiendo en tu mente que sí, entonces debes estar ¿cómo? Y debes estar viviendo ¿cómo? Tranquilos, plenos, completos. Y eso no significa que no tengas necesidad. Eso no significa que no tengas problemas. Eso no significa que no estés luchando contra pecado. Eso no significa que en momentos dados la guardia empieza como a decaer. Pero para eso están nuestros hermanos. Para eso estamos orando, para que el amor fraternal ¿qué? Crezca. Para eso estamos orando, para nosotros por lo menos vivir y perseverar en tranquilidad y en esa paz que Dios nos da. Y sigue diciendo, y precisamente está hablando acerca del llamado. Si nosotros hemos sido reconciliados, y la cruz es símbolo de reconciliación, y en la cruz se libró una batalla cósmica donde precisamente Cristo ganó, entonces ya la imagen de Dios en nosotros está siendo renovada. Entonces eso que dice el Salmo 8 es real. Estamos llamados a ocuparnos. Antes, ¿qué hacíamos? Antes éramos ladrones. Antes vivíamos en la mentira. Antes inclusive el trabajo lo teníamos como un medio en términos de nuestros intereses para nosotros poder crecer en nuestro yo.
Mucha gente busca el trabajo como un medio para satisfacer sus deseos y no lo ve como vocación, como una vocación cristiana, como algo que Dios colocó en Génesis capítulo 2. Labra la tierra. Donde dice Génesis 1:26, enseñoré sobre qué, sobre peces, sobre aves. Ahí está el fundamento y la base ética del trabajo. Y por eso el apóstol Pablo, ahí no está por casualidad la siguiente expresión: trabajar con vuestras manos. O sea, no solo que el amor abunde, no solo que vivan tranquilos, sino que también puedan ¿qué? Puedan precisamente trabajar. O sea, el evangelio nos lleva precisamente, nos dignifica y nos ubica en esa relación de dominio que perdió Adán. Nosotros, al extender el reino de Dios, estamos ejerciendo el dominio real de Cristo sobre lo que es de Él y sobre lo que Él ganó, mis hermanos. Por eso es que tenemos que aprender a caminar seguros. Él vive, camina seguro. Tu futuro es seguro. Y cuando hablo de futuro, no hablo de la ida al cielo. Hablo de futuro en términos de la extensión del reino y su justicia, mis hermanos. Pablo está hablando sobre la ética cristiana, sobre la ética pactual, sobre el significado. O sea, ¿qué significa que tú estés en una relación de pacto? ¿Qué significa que tú estés siendo santificado? ¿Qué significa realmente vivir como iglesia, mis hermanos? Y eso nos lleva a 1000 aplicaciones. A repensar. El evangelismo es una actividad que nosotros debemos desarrollar como iglesia. Y no es en vano cuando le predicamos a otro de la verdad de Dios, porque el evangelio es poder de Dios. Mis hermanos, usted no está llamado a convencer a nadie. Es la palabra, el poder de la palabra la que actúa en el corazón de otro. Usted simplemente está llamado a creer en el dominio real que tiene Cristo sobre toda su creación. ¿O no le fue dada autoridad en los cielos y en la tierra? Entonces, el apóstol Pablo dice: procuren tener tranquilidad, trabajen con sus manos, o sea, no se cansen de hacer el bien. Van a ejercer dominio sobre esta realidad creacional, aunque todo parezca ¿qué? Todo parezca ¿qué? A mí me gustan las palabras de San Atanasio. Cuando la luz llegó, la oscuridad debe ¿qué? Se disipa. O sea, esa palabra queda aquí y es real. O sea, si la luz llega, la luz atraviesa. Si la luz como fenómeno físico, si el sol ahora mismo se oculta por una nube, pero la nube se quita, automáticamente ¿qué va a pasar? ¿Todo se qué? Sí. Jesús, o sea, la palabra es clara. El evangelio está presente entre nosotros. No debemos temer. Al contrario, tenemos que ¿qué? Que avanzar. Y ese es el llamado que Pablo le está haciendo a esta congregación, que está viviendo un momento duro, pero que su tranquilidad, que el amor, la tranquilidad, el trabajo, las tareas y todo lo que él desarrolla, lo desarrolla en términos ¿de qué? En términos de un evangelio que, como dice Romanos 1:18, ¿es qué? Es poder de Dios, mis hermanos. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Esa es la voluntad del Señor.